Charles Spurgeon guardó silencio sobre esto durante años. Solo lo confesó una vez, frente a un pequeño grupo, con la voz quebrada. Dijo que Dios no cambia tu vida en años, la cambia en 7 días. Y lo que reveló esa noche, muy pocos se atrevieron a repetirlo. Hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacerse en voz alta. ¿Por qué mi fe se siente tan cansada? No es que hayas dejado de creer, es que crees, oras, lees tu Biblia y aún así sientes que algo dentro de ti se quedó dormido hace mucho tiempo. Charles Spurgeon, el hombre que predicó a miles sin perder jamás la ternura de su voz, conocía muy bien ese vacío. Él mismo lo llamó la noche oscura del alma que ama a Dios, pero no lo siente cerca. Y fue precisamente en esas noches donde Spurgeon descubrió algo que cambiaría para siempre su manera de entender la cercanía divina. Spurgeon no era un hombre que hablara de la fe como una teoría. Él la vivía como una batalla diaria, con caídas, con dudas, con lágrimas que muchas veces derramó en secreto antes de subir al púlpito. Decía que la fe genuina no nace en los días de sol, sino en las noches de tormenta, cuando el alma aprende a caminar sin ver. Esa frase resume el corazón de todo lo que vamos a descubrir hoy. Porque el cambio que Dios quiere hacer en tu vida no depende de que tengas más fuerza, ni de que ores más palabras bonitas. Depende de que te atrevas a mirar de frente lo que has estado evitando durante tanto tiempo. Muchos de nosotros llevamos años pidiéndole a Dios una transformación, pero seguimos haciendo exactamente lo mismo que hacíamos antes. Leemos un versículo por la mañana, decimos, «Gracias, Señor», antes de dormir, y creemos que con eso basta. Spurgeon advertía sobre este peligro con palabras que aún hoy queman. Un cristianismo de rutina es la tumba silenciosa de la fe viva. No lo decía para condenarte, sino para despertarte. Él sabía, por experiencia propia, que Dios no busca religión, busca intimidad. Y la intimidad nunca se construye con costumbre, se construye con entrega diaria y consciente. La Biblia lo dice con una claridad que estremece. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Fíjate bien en el orden. No dice que Dios se acerca primero para que tú luego respondas. Dice que el movimiento comienza en ti. Ese es el secreto que Spurgeon guardaba con tanto cuidado. No porque quisiera ocultarlo, sino porque sabía que pocos estaban dispuestos a pagar el precio de acercarse de verdad. Acercarse a Dios cuesta tiempo, cuesta silencio, cuesta apagar el ruido del mundo que nos distrae desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos. Spurgeon predicaba que el alma humana tiene una sed que ninguna otra cosa puede saciar. Decía que podemos llenar la vida de ruido, de trabajo, de entretenimiento y aún así morir de sed espiritual en medio de la abundancia. ¿Te suena familiar? Tal vez tienes una vida ocupada, tal vez incluso una vida cómoda, pero por dentro sientes ese vacío que ninguna serie, ninguna compra, ningún logro ha podido llenar. Eso no es debilidad tuya. Eso es tu alma, recordándote que fue creada para algo más grande que la rutina diaria y el cansancio de cada jornada. El rey David conocía perfectamente esa sed. En el Salmo 42 escribió, «Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía». Salmo 42:1. David no era un hombre débil, era un guerrero, un rey, alguien acostumbrado a resolver problemas con su propia fuerza, y aún así, reconoció que había una sed que ni el poder ni las victorias podían calmar. Spurgeon amaba este salmo porque lo consideraba la confesión más honesta de todo hombre que ha buscado a Dios de verdad, la admisión de que necesitamos algo que está completamente fuera de nuestro control. Aquí está lo que pocos entienden. Dios no está escondido, no está lejos, no está enojado esperando que falles para castigarte. Spurgeon insistía en esto una y otra vez. Dios está más dispuesto a darse a ti de lo que tú estás dispuesto a recibirlo. El problema nunca ha sido la distancia de Dios, sino nuestra falta de espacio para Él. Vivimos tan llenos de todo lo demás que no dejamos lugar para lo único que realmente puede transformarnos desde adentro hacia afuera. Jesús mismo lo dijo con una promesa que debería sacudirte cada vez que la lees. Pedid
y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. No es una promesa condicionada a la perfección. No dice, sean perfectos y se les dará. Dice simplemente, busquen. Eso significa que no necesitas tener toda tu vida en orden para comenzar este cambio. Necesitas solamente la disposición de empezar a buscar con honestidad, sin máscaras, sin fórmulas religiosas vacías que solo cansan el alma. Spurgeon solía contar que los momentos de mayor transformación en su vida no llegaron mientras predicaba frente a multitudes, sino en la quietud de su cuarto, de rodillas, cuando nadie lo veía. Ahí, decía él, el alma se desnuda ante Dios y descubre que Él ya la amaba antes de que ella se atreviera a acercarse. Ese tipo de encuentro no ocurre por accidente. Ocurre cuando decides apartar tiempo, cuando decides ser constante, cuando decides que tu relación con Dios merece la misma disciplina que le das a cualquier otra área importante de tu vida. Por eso preparamos algo especial para ti, pensando exactamente en este momento que estás viviendo. Si sientes que tu oración se ha vuelto un monólogo, si sientes que abres la Biblia y las palabras no te dicen nada, si sientes esa sequedad espiritual que Spurgeon describía con tanto dolor, tienes que conocer nuestra guía, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. No es una fórmula mágica, es un camino real, día a día, diseñado para ayudarte a reconstruir esa cercanía que tanto anhelas, con pasos concretos que puedes aplicar desde hoy mismo. Cientos de personas ya lo están usando para salir de la rutina espiritual y volver a sentir a Dios cerca, de verdad sin rodeos ni promesas vacías. La encuentras en el primer comentario fijado de este video. No dejes pasar más tiempo sintiéndote lejos de aquel que nunca se alejó de ti. Adquiere tu guía hoy mismo y comienza tu propio proceso de restauración antes de que termine este día. Y si esta palabra está tocando algo dentro de ti, suscríbete a este canal. Aquí seguimos profundizando cada semana en las verdades que transformaron a Spurgeon y que pueden transformarte a ti también. Ahora, sígueme, porque lo que viene a continuación es el primer paso concreto de esos 7 días que van a cambiar tu manera de vivir tu fe para siempre. El primer paso de estos 7 días no tiene nada que ver con hacer más y más cosas. Tiene que ver con detenerte. Suena sencillo, pero para la mayoría de nosotros es lo más difícil del mundo. Estamos tan acostumbrados a llenar cada minuto de ruido que la sola idea de quedarnos en silencio nos incomoda. El profeta Elías lo vivió de una manera que todavía nos habla hoy. Después de una de las batallas espirituales más intensas de su vida, Dios no se le reveló en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. La Escritura dice que después de todo eso vino un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:12. Y fue ahí, en ese susurro, donde Elías finalmente escuchó la voz de Dios. Eso nos enseña algo que casi nadie quiere aceptar. Dios rara vez grita para llamar tu atención. Él susurra. Y si tu vida está llena de ruido, de notificaciones, de pendientes, de preocupaciones que giran sin parar en tu cabeza, es muy probable que estés perdiéndote ese susurro todos los días. Por eso el primer día de este proceso comienza con algo tan simple como apagar el teléfono, cerrar la puerta y quedarte a solas contigo mismo y con Dios, aunque sean solo 10 minutos. No para hablar todavía, solo para estar. Muchos de nosotros hemos convertido la oración en una lista de peticiones, un monólogo apresurado antes de dormir, y hemos olvidado que orar también significa escuchar. El Salmo 46 lo resume con una frase que parece dirigida directamente a nuestra generación. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. No dice, trabajad más para conocerme. Dice quietud. Eso contradice todo lo que el mundo nos ha enseñado sobre el éxito, sobre la productividad, sobre llenar cada segundo con algo útil. Vivimos midiendo nuestro valor por lo que producimos, por lo que logramos, por lo que marcamos en una lista de tareas cumplidas. Y sin darnos cuenta, trasladamos esa misma lógica a nuestra vida espiritual, como si Dios también esperara de nosotros un rendimiento constante. Pero Él no pide resultados,
pide presencia. No pide que le demuestres nada, pide simplemente que te quedes quieto el tiempo suficiente para reconocer que Él ya está ahí, esperándote desde antes de que llegaras, sin exigirte nada más que tu atención sincera. Cuando te detienes de verdad, algo incómodo suele suceder. Empiezas a escuchar tus propios pensamientos, tus propios miedos, las cosas que has estado evitando sentir. Por eso, tantas personas huyen del silencio. No es que no tengan tiempo, es que temen lo que puedan encontrar cuando por fin dejen de correr. Pero ahí, exactamente ahí, es donde comienza la restauración. No puedes reconstruir una relación con alguien a quien nunca le dedicas tiempo real. Y con Dios ocurre exactamente igual. Puedes conocer cientos de versículos de memoria, puedes asistir cada domingo a la iglesia y aún así no conocerlo de manera íntima, si nunca te detienes a estar simplemente en su presencia. Hay una diferencia enorme entre saber cosas sobre Dios y conocer a Dios. La primera es información, la segunda es relación. Muchos creyentes viven toda su vida acumulando la primera sin experimentar jamás la segunda, y terminan con una fe que parece sólida por fuera, pero que por dentro se siente hueca, mecánica, sin vida real. Esa distinción marca la diferencia entre alguien que asiste a la iglesia por costumbre y alguien que camina de la mano de Dios cada día. No se trata de cuánto sabes, sino de cuánto has permitido que ese conocimiento se convierta en cercanía real, en una relación que respira, que se siente, que transforma la manera en que enfrentas cada mañana. Jesús mismo nos mostró el valor de este tipo de quietud. Los evangelios cuentan que, a pesar de tener multitudes esperándolo, de tener enfermos por sanar y gente por enseñar, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 5:16. Si el Hijo de Dios necesitaba retirarse para estar a solas con el Padre, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos vivir sin hacer lo mismo? Este primer paso no requiere que cambies toda tu rutina de golpe. No necesitas levantarte a las 5 de la mañana ni ayunar una semana completa. Necesitas simplemente comenzar. Un espacio pequeño, constante, protegido del ruido exterior, donde puedas decirle a Dios: aquí estoy y quiero escucharte, no solo hablarte. Al principio puede sentirse extraño. Tal vez tu mente divague, tal vez sientas que no está pasando nada, tal vez incluso te preguntes si esto realmente sirve de algo. Es normal. Todo lo que vale la pena reconstruir toma tiempo, y el silencio, para quien lleva años sin practicarlo, se siente como un idioma olvidado que hay que volver a aprender. Pero algo comienza a moverse cuando persistes. Poco a poco, ese silencio deja de sentirse vacío y empieza a sentirse lleno. Empiezas a notar pensamientos que antes ignorabas, convicciones que antes silenciabas, una paz que no depende de que las circunstancias externas cambien. Eso es exactamente lo que promete el apóstol Pablo cuando escribe sobre la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Es una paz que no se explica con lógica, que no depende de que todo esté resuelto, sino que llega simplemente porque te detuviste a buscarla con el corazón abierto y sin prisa. Piensa en tu propia vida por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste realmente en silencio, sin pantallas, sin música, sin distracciones, solo tú y la posibilidad de escuchar algo más grande que tus propios pensamientos? Si te cuesta recordarlo, no estás solo. Es la condición de casi todos en estos tiempos donde el ruido se ha vuelto normal y el silencio se ha vuelto casi sospechoso. Este primer día no busca convertirte en un monje ni exigirte una disciplina imposible. Busca abrir una grieta, una pequeña puerta, por donde algo distinto pueda comenzar a entrar en tu vida cotidiana. Porque los grandes cambios espirituales casi nunca llegan como una explosión. Llegan como ese silbo apacible que Elías escuchó después de la tormenta, suave, casi imperceptible, pero capaz de transformar todo lo que viene después. Mañana daremos el siguiente paso, uno que tiene que ver con algo que muchos evitan sin darse cuenta durante años enteros: la honestidad total delante de Dios. Pero por hoy, tu tarea es simple: detente, respira, haz silencio.
y permite que ese primer susurro comience a hacer su trabajo dentro de ti, preparando el terreno para todo lo que está por venir en los próximos días de este camino de restauración. Este segundo paso de este camino incomoda a casi todos los que sinceramente lo intentan, porque exige algo que evitamos incluso con nosotros mismos: la honestidad total y completa. No hablamos de confesar pecados como quien recita una lista frente a un espejo. Hablamos de algo más profundo, de quitarnos las máscaras que hemos aprendido a usar incluso delante de Dios. Muchos oramos con frases correctas, con tono reverente, mientras por dentro escondemos rabia, resentimiento, cansancio, dudas que jamás nos atrevemos a nombrar. Creemos, sin decirlo, que Dios prefiere una oración pulida antes que una confesión desordenada y real. Pero la Escritura muestra exactamente lo contrario. El rey David, después de pecar gravemente, no intentó maquillar sus palabras frente a Dios. Escribió con una crudeza que sorprende: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:4. No hubo excusas, no hubo justificaciones elaboradas. Solo la verdad desnuda, dicha sin rodeos. Piensa en la posición de David en ese momento. Era rey, tenía poder, tenía toda la capacidad de justificar su error, de rodearlo de explicaciones que suavizaran la culpa. Y sin embargo, eligió el camino contrario: reconocer sin adornos lo que había hecho. Esa decisión, más que cualquier ritual religioso, fue lo que abrió la puerta a su restauración. Esa es la clase de honestidad que restaura una relación quebrada. No la que se disfraza de piedad, sino la que se atreve a decir exactamente lo que hay adentro, aunque sea feo, aunque sea doloroso, aunque nos haga sentir vulnerables frente a aquel que ya lo sabe todo de todas formas. Porque aquí está algo que muchos olvidan: Dios ya conoce cada pensamiento antes de que lo expreses. El Salmo 139 lo dice con una claridad que debería liberar, no asustar. Aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Salmo 139:4. Entonces, ¿para qué seguir fingiendo delante de alguien que ya vio la verdad antes de que tú la escondieras? La honestidad no es un riesgo que corres frente a Dios, es un alivio que te permites finalmente. Cada vez que ocultas algo en tu oración, no proteges a Dios de la verdad, te alejas tú mismo de la posibilidad de sanar eso que llevas cargando. La sanidad nunca comienza con lo que aparentas, comienza con lo que reconoces. Piensa por un momento en cuántas veces has orado «estoy bien», cuando en realidad estabas destruido por dentro. Cuántas veces dijiste «confío en ti, Señor», mientras tu corazón gritaba miedo, incertidumbre, preguntas sin respuesta. Esa distancia entre lo que dices y lo que realmente sientes es, muchas veces, la razón por la que la oración se siente vacía, mecánica, sin conexión real. Jesús mismo confrontó esta hipocresía religiosa una y otra vez. A quienes oraban largamente para ser vistos, pero cuyo corazón estaba lejos, les dijo con firmeza: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Mateo 15:8. No basta con las palabras correctas. Dios busca el corazón, no la actuación. Este segundo día de restauración te invita a algo valiente. Escribe o di en voz alta delante de Dios lo que realmente sientes en este momento exacto de tu vida. No lo que crees que deberías sentir, no lo que suena espiritual o correcto ante los demás, sino lo que de verdad hay dentro de ti ahora mismo. Puede ser enojo por algo que no entiendes, puede ser cansancio de pedir lo mismo durante años sin ver respuesta. Puede ser culpa que arrastras desde hace tiempo. No tengas miedo de que esa honestidad te aleje de Dios. Es exactamente lo contrario. Job, en medio del sufrimiento más profundo que puede vivir un ser humano, no contuvo su dolor delante de Dios. Cuestionó, lloró, reclamó con palabras fuertes, y aún así, la Escritura lo describe como alguien que en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1:22. Su honestidad brutal no lo alejó de Dios, lo mantuvo profundamente conectado a Él. Es curioso notar que, al final del relato, Dios no reprende a Job por sus preguntas difíciles,
ni por su dolor expresado sin filtros. En cambio, reprende a los amigos que llegaron con respuestas fáciles, con explicaciones religiosas vacías que no tocaban la realidad del sufrimiento. Eso debería decirnos algo importante. Dios prefiere 1000 veces tu dolor sincero antes que tu piedad fingida. Hay una idea que muchos han absorbido sin darse cuenta, que la fe fuerte no duda, no cuestiona, no se queja. Pero eso no es lo que muestran las Escrituras. Los salmos están llenos de gritos de angustia, de preguntas directas a Dios, de momentos donde el autor pregunta abiertamente, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Salmo 13:1. Esa clase de honestidad no debilita la fe, la fortalece, porque construye una relación real en lugar de una actuación constante. Tal vez llevas mucho tiempo cargando algo que nunca has dicho en voz alta delante de Dios. Tal vez hay una herida, una decepción, una pregunta que temes hacer porque crees que dudar es una falta de fe. Pero la fe verdadera no es la ausencia de preguntas, es la disposición de llevarlas directamente a Dios en lugar de guardarlas en silencio hasta que te consuman por dentro, año tras año, sin que nadie más lo note ni tú mismo lo reconozcas del todo. Este paso no busca que te sientas culpable por lo que sientes, busca que dejes de esconderlo de una vez por todas, porque todo lo que escondes sigue creciendo en la oscuridad y todo lo que sacas a la luz delante de Dios comienza finalmente a sanar de verdad. No necesitas palabras elegantes ni oraciones perfectamente estructuradas. Necesitas solamente la valentía de ser tú mismo frente a aquel que te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Cuando te atrevas a hacer esto, algo empieza a cambiar internamente. La carga que llevabas solo, cargándola en secreto, comienza a repartirse. Y aunque las circunstancias no cambien de inmediato, algo dentro de ti sí lo hace. Dejas de sentirte solo con tu dolor, porque finalmente lo has puesto delante de alguien capaz de sostenerlo contigo. Mañana avanzaremos hacia el tercer paso, uno que tiene que ver con perdonar aquello que durante años te has negado a soltar. Pero por hoy, tu tarea sigue siendo simple. Sé honesto. Aunque duela, aunque incomode, aunque nunca lo hayas dicho en voz alta delante de nadie. Dios ya lo sabe todo, solo está esperando que tú también te atrevas a saberlo. El tercer paso importante de este camino toca una de las heridas más profundas y antiguas del corazón humano, el perdón. No hablamos del perdón como concepto bonito para repetir en un sermón, sino del perdón real, el que cuesta, el que a veces se siente casi imposible de dar. Todos cargamos algo pesado, invisible para los demás, pero muy real para nosotros. Una traición, una palabra que nunca debieron decirnos, un abandono, una injusticia que aún duele cuando la recordamos, aunque hayan pasado años enteros. Y muchas veces, sin darnos cuenta, convertimos ese dolor en una prisión invisible que seguimos habitando, aunque quien nos hirió ya ni siquiera esté presente en nuestra vida cotidiana. Jesús fue directo cuando habló de este tema, sin suavizarlo ni convertirlo en una sugerencia opcional. Dijo, «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Mateo 6, 14, 15. Son palabras fuertes, casi incómodas de escuchar, pero necesarias. Esto no significa que perdonar sea sencillo, ni que debas fingir que lo que te hicieron no importó. Perdonar no es decir que el dolor no fue real. Perdonar es decidir que ese dolor ya no va a tener el poder de definir tu presente ni de robarte tu paz cada vez que lo recuerdas. Hay una diferencia enorme entre perdonar y reconciliarse. Puedes perdonar a alguien sin necesidad de volver a tener una relación cercana con esa persona. El perdón no siempre implica restaurar el vínculo. A veces, solo implica soltar el peso que llevas cargando tú, sin que la otra persona siquiera se entere de esa decisión que tomaste en tu interior. José, en el Antiguo Testamento, vivió una de las traiciones más profundas que se pueden imaginar. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Años después, cuando tuvo el poder de vengarse, eligió otro camino.
Les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. No minimizó lo que le hicieron, reconoció el mal, pero eligió no quedarse atrapado en el resentimiento. Piensa en los años que José pasó como esclavo, luego preso injustamente, antes de llegar a ocupar una posición de poder. Tuvo tiempo de sobra para alimentar el rencor, para planear una venganza calculada. Y sin embargo, cuando llegó el momento, sus palabras no destilaron amargura, sino una perspectiva que solo puede nacer de haber procesado el dolor delante de Dios durante todo ese tiempo de espera. Esa es una clave importante. Perdonar no requiere que niegues el dolor, requiere que dejes de permitir que ese dolor gobierne tus decisiones, tu manera de ver a las personas, tu manera de relacionarte con Dios mismo. Muchas veces, sin saberlo, culpamos a Dios por lo que otros nos hicieron, y esa culpa silenciosa se convierte en una distancia que jamás elegimos conscientemente, pero que igual terminamos viviendo. Piensa en el resentimiento como una carga física. Cada persona que no has perdonado es un peso más sobre tus hombros. Con el tiempo, sin notarlo, terminas caminando encorvado bajo el peso de todas esas ofensas acumuladas, agotado, sin entender por qué te sientes tan cansado incluso cuando tu vida externa parece estar en orden. Ese cansancio invisible afecta también tu manera de relacionarte con los demás. Empiezas a desconfiar sin razón aparente, a interpretar gestos inocentes como amenazas, a levantar muros incluso con personas que nunca te han hecho daño. El resentimiento no se queda quieto donde nació. Se filtra silenciosamente en cada área de tu vida hasta que decides, de manera consciente, ponerle un límite. El apóstol Pablo lo entendía bien cuando escribió: «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Efesios 4:32. Fíjate en el modelo que propone. No perdonamos porque la otra persona lo merezca. Perdonamos porque nosotros mismos hemos sido perdonados de una deuda mucho mayor de la que jamás podríamos pagar. Ese es el punto que cambia todo. Cuando entiendes cuánto se te ha perdonado a ti, el perdón que debes dar a otros deja de sentirse como un sacrificio imposible y comienza a sentirse como una respuesta natural. No es que la ofensa que recibiste sea pequeña, es que la gracia que has recibido es todavía más grande. Tal vez hay un nombre específico que viene a tu mente ahora mismo. Un padre ausente, una expareja que te hirió, un amigo que te traicionó, incluso una versión pasada de ti mismo que no puedes perdonar por decisiones que tomaste. Este tercer día de restauración te invita a nombrar esa persona delante de Dios, en voz alta o en silencio, y decir simplemente: elijo soltar esto, no porque ya no duela, sino porque ya no quiero seguir cargándolo. El perdón no siempre es un evento único. A veces es un proceso que se repite varias veces, sobre todo con las heridas más profundas. Está bien si necesitas volver a perdonar la misma ofensa mañana y pasado mañana, hasta que ese peso finalmente comience a aligerarse. Lo importante es la dirección que tomas, no la perfección inmediata del proceso, ni la rapidez con la que creas que deberías sanar según lo que otros esperan de ti. Hay algo liberador en entender que perdonar no depende de que la otra persona se disculpe, ni de que reconozca lo que hizo, ni siquiera de que vuelva a estar presente en tu vida. El perdón es una decisión que tomas tú para tu propia libertad, independientemente de lo que haga o deje de hacer quien te lastimó, incluso si esa persona nunca llega a saber que la perdonaste. Cristo mismo, en el momento de mayor dolor físico y traición que un ser humano puede llegar a enfrentar en toda su vida, pronunció palabras que resumen todo este camino: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Si Él pudo pronunciar esas palabras en la cruz, hay una fuerza disponible también para ti, capaz de ayudarte a soltar lo que has cargado durante tanto tiempo. Mañana continuaremos con el siguiente paso, uno que tiene que ver con aprender a confiar de nuevo después de haber sido decepcionado profundamente por alguien en quien creías. Pero por hoy,
Tu tarea es nombrar lo que necesitas soltar y entregárselo a Dios, aunque sea una vez más, aunque ya lo hayas intentado antes sin éxito completo. Cada intento honesto te acerca más a la libertad que has estado buscando durante tanto tiempo, incluso cuando el camino se sienta lento. El cuarto paso de este camino tiene que ver con algo importante que muchos evitan sin darse cuenta: volver a confiar. Después de una decepción profunda, ya sea de una persona, de una circunstancia o incluso de Dios mismo, algo dentro de nosotros levanta muros de protección casi automáticamente. Y aunque esos muros nacen de un intento legítimo de cuidarnos, con el tiempo terminan aislándonos de la misma cercanía que tanto necesitamos. Es curioso cómo funciona realmente el corazón humano. Cuando confiamos y salimos lastimados, la reacción natural es prometernos que nunca más volveremos a confiar de esa manera. Endurecemos algo por dentro, nos volvemos más calculadores, más distantes, incluso con Dios. Empezamos a orar con cautela, casi con miedo de esperar demasiado, porque tememos volver a sentir esa misma decepción. Pero la fe, por definición, requiere volver a confiar. No hay manera de vivir en intimidad con Dios sin arriesgarte a creer de nuevo, aunque hayas sido decepcionado antes. El escritor de Hebreos lo expresa con una claridad poderosa. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La fe siempre implica un riesgo, porque implica creer en algo que todavía no puedes comprobar con tus propios ojos. Muchos de nosotros hemos experimentado oraciones que parecieron no ser escuchadas. Pedimos sanidad y no llegó como esperábamos. Pedimos restauración de una relación y nunca sucedió. Pedimos provisión en momentos difíciles y el silencio pareció ser la única respuesta. Esas experiencias, si no las procesamos correctamente, pueden convertirse en la raíz de una desconfianza silenciosa hacia Dios que cargamos sin siquiera nombrarla. Abraham vivió algo similar cuando esperó durante años la promesa de un hijo. La Escritura describe su lucha interna, pero también su decisión final. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Romanos 4:20. No dice que Abraham no tuvo dudas, dice que eligió fortalecerse a pesar de ellas, sosteniendo la confianza incluso cuando las circunstancias tardaban en cambiar. Imagina lo que significó para Abraham envejecer año tras año, viendo pasar el tiempo sin que la promesa se cumpliera. Cualquiera en su lugar hubiera tenido razones suficientes para dejar de creer. Y sin embargo, esa larga espera no lo endureció hacia Dios. Lo llevó a una fe cada vez más profunda, forjada precisamente en la incertidumbre de no saber cuándo llegaría la respuesta. Confiar de nuevo no significa que dejes de sentir miedo. Significa que decides actuar a pesar del miedo, que eliges dar el siguiente paso, aunque tu corazón todavía tiemble con el recuerdo de la última vez que confiaste y algo salió mal, sin garantías de que esta vez será distinto. Esa clase de fe no es ingenua, es valiente, porque conoce el riesgo con claridad y elige avanzar de todas formas. Hay una tendencia natural a proteger nuestro corazón, evitando esperar demasiado. Pensamos que si no esperamos nada, no podremos ser decepcionados. Pero esa estrategia, aunque parezca segura, en realidad nos va cerrando poco a poco, nos va apagando por dentro, hasta que terminamos viviendo una fe reducida, cautelosa, sin la vitalidad que Dios diseñó para nosotros desde el principio. El salmista entendía esta tensión profundamente cuando escribió: «Aunque Él me matare, en Él esperaré». Job 13:15. Esa frase, atribuida a Job en medio de su sufrimiento, muestra una confianza que no depende de entender por qué suceden las cosas, sino de sostener la relación incluso cuando no hay respuestas claras disponibles en el momento presente. Esa clase de confianza no nace de la comodidad, nace precisamente de la crisis más profunda que un ser humano puede atravesar. Job no tenía garantías de que su situación mejoraría, no tenía explicaciones satisfactorias para su sufrimiento, y aún así,
Eligió mantener su mirada puesta en Dios en lugar de alejarse definitivamente, algo que muchos habrían hecho en su lugar sin que nadie los juzgara por ello. Confiar de nuevo, especialmente después de haber sido lastimado, requiere un tipo particular de valentía. No la valentía de quien nunca ha sido herido, sino la de quien ha sido herido, y aún así decide abrir su corazón otra vez. Esa decisión no elimina el riesgo, pero sí abre la puerta a una intimidad que la desconfianza jamás podría ofrecerte. Piensa en la diferencia entre alguien que ora esperando algo concreto de Dios y alguien que ora sin esperar realmente nada, solo por costumbre o por obligación religiosa. La primera oración tiene vida, tiene expectativa, tiene una relación real detrás. La segunda es apenas un ritual vacío, protegido del dolor de la decepción, pero también vacío de la posibilidad real de encuentro. Este cuarto día de restauración te invita a identificar en qué área específica de tu vida dejaste de confiar por completo. Tal vez fue en las finanzas, después de una crisis económica que no esperabas ni sabías cómo enfrentar. Tal vez fue en las relaciones, después de una traición que te marcó profundamente. Tal vez fue directamente en Dios, después de una oración que sentiste que quedó sin respuesta durante demasiado tiempo, dejándote con más preguntas que certezas. Nombrar esa área con claridad es el primer paso importante para comenzar a sanarla de verdad. No se trata de forzarte a sentir confianza que todavía no tienes, sino de reconocer honestamente dónde te quedaste atascado y pedirle a Dios que te ayude a avanzar desde ahí, poco a poco, sin prisa pero sin quedarte estancado tampoco en el mismo lugar de dolor por más tiempo del necesario. Jesús le dijo a sus discípulos, en un momento de tormenta literal muy fuerte en el mar, una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Marcos 4:40. No los reprendió por sentir miedo, los invitó a recordar quién estaba con ellos en medio de la tormenta. Esa misma invitación está disponible para ti hoy, en medio de cualquier tormenta que estés atravesando ahora mismo. Restaurar la confianza no sucede de la noche a la mañana, pero cada pequeño acto de fe, cada oración que te atreves a hacer de nuevo, cada expectativa que decides sostener a pesar del miedo, va reconstruyendo algo que parecía roto para siempre, ladrillo sobre ladrillo, sin prisa pero sin detenerte nunca del todo. Mañana llegamos al último paso de este camino, uno que reúne todo lo que hemos recorrido juntos hasta ahora. Pero por hoy, tu tarea es simple. Da un paso pequeño de confianza, aunque tiemble tu voz al hacerlo, aunque no tengas ninguna garantía de cómo resultará. Has llegado hasta aquí, y eso ya dice algo sobre la sed que hay en tu corazón por conocer más de Dios. Gracias por acompañarme en este recorrido de 7 días que puede transformar tu manera de vivir la fe para siempre. Si sientes que tu oración se ha vuelto un monólogo, si la Biblia se siente distante, si extrañas esa cercanía que alguna vez tuviste con Dios, no esperes más. Adquiere nuestra guía, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, en el primer comentario fijado y comienza hoy tu propio proceso de restauración. Suscríbete a este canal, dale like, deja tu comentario contándome qué parte tocó tu corazón y quédate, porque en la pantalla ya está apareciendo el siguiente video que Dios puso en tu camino.